¿Qué tal, amados hermanos? Que el Señor les bendiga en esta noche. Para mí es un privilegio poder estar acá delante de todos ustedes, aunque sabemos que por el momento no nos podemos reunir, pues esperemos, amados hermanos, ahí sí que estamos ya todos reunidos en este momento, ahí sí que dándole las gracias al Señor. También les doy las gracias a todos ustedes por sus oraciones. Bendita sea la misericordia del Señor que me ha otorgado la vida y la salud. Y ahí sí que les doy las gracias a todos ustedes por sus oraciones. Y también a todos, amados hermanos, les doy la bienvenida a este día, a este servicio de día martes. Ahí sí que, amados hermanos, la palabra de Dios es exquisita y no cabe duda pues que nuestro Dios está con nosotros como fuerte guerrero, y espero, amado hermano, que hoy pues nos podamos reunir acá a platicar un poco acerca de la palabra del Señor. Y es que hoy tenemos un tema bastante interesante y como ya podrán ver, amados hermanos, el tema del día de hoy es cuidando la nueva generación. Fíjense, amados hermanos, que cuando hablamos de una nueva generación, pues aquellos que somos padres, pues esa nueva generación son nuestros hijos. Y también acá en la casa, pues la nueva generación son aquellos jóvenes, son aquellos niños también, o aquellos bebés que ya están a punto de nacer. Son esa nueva generación que han de pues seguir y también continuar con, así que la herencia que nosotros le dejemos. Pero es que ese es el punto. ¿Qué herencia es la que nosotros le estamos dejando o estamos permitiendo que nuestros hijos obtengan? Y digo herencia que nuestros hijos obtengan porque hay partes muchas veces en una herencia que no quisiéramos dejar. Y les traigo esto a colación, amados hermanos, porque fíjense que en el derecho pues existen pues ciertas cosas que también se heredan, ciertas cosas que pues si hay un gravamen, hay alguna deuda que pues haya dejado el progenitor hacia el heredero, pues la herencia tiene que cubrir esa deuda, y si se acaba la herencia, pues no hereda nada el heredero. Entonces fíjense que muchas veces a nuestros hijos nosotros también le dejamos cierta herencia que lamentablemente pues a veces no es muy buena, o a veces es una herencia demasiado buena, o a veces es una herencia en la carne. Y fíjense que parte de esto es ver qué cuidado, cuál es el cuidado en la herencia que yo le voy a dar a mi hijo o a mi hija o a mis hijos o a mis hijas. ¿Qué clase de herencia le voy a dar? ¿Una herencia ligada al Señor o una herencia tal vez alejada del Señor? Una herencia tal vez llena de odio, llena de inmisericordia, llena de lujuria, llena de adulterio, de fornicación. Muchas veces esa es la herencia que le dejamos a nuestros hijos. Mas una relación con el Señor a veces es difícil, o a veces ni siquiera la podemos ejemplificar bien o de buena manera hacia nuestros hijos. Y entonces fíjense que por eso es que es tan importante, amados hermanos, que veamos cómo es que nuestra familia tiene ciertas necesidades. Y la familia, amados hermanos, dentro de las necesidades que tiene, pues está el cuidado y la protección, está el afecto, está ahí sí que la identidad y la socialización. Y acerca de esto, pues vamos a hablar un poquito. Pues primero, hablando de ese cuidado y protección, pues sabemos que tal vez nuestros hijos son pequeños y por eso nosotros le proveemos de la salud, de una vivienda, del vestuario y todo lo que contribuye a su bienestar. Pero fíjense que no solamente queda en ese ámbito físico, en esa supervivencia física, sino que también existe una supervivencia o ahí sí que una manera de vivir pues afectiva, o que tiene que ver con el afecto. Y aquí entramos al segundo punto, que es el afecto. Una cosa importante es que la seguridad afectiva es la base para el desarrollo armónico de la personalidad y fija la imagen familiar sobre la cual pues nuestro hijo o nuestra hija va a poder seguir hacia adelante, va a poder, ahí sí que dependiendo de la base que nosotros como padres les hayamos dejado, les hayamos heredado, esa es la base sobre la cual ellos van a seguir construyendo. Pero fíjense, amados hermanos, que pues es impresionante, porque pues quienes más tienen pues a cargo esta situación muchas veces se lo dejamos a nuestras esposas, a nuestras madres, pues son las que muchas veces constantemente son
somos de las que recibimos este afecto. Y a veces de nuestros padres, de nuestro papá, pues muchas veces lo único que recibimos es prácticamente un regaño, o tal vez pudiera ser solamente decir, mira, tienes que hacer esto, o solo órdenes, y no existe esa afectividad, así que ofrece una seguridad a nosotros. Pero también, amados hermanos, también, no solamente esto queda así, sino a veces se cambian los roles, y a veces el padre es el que cumple esa afectividad, y la madre a veces es solamente quien hace los regaños. Pero fíjense que esto, amados hermanos, fíjense que esto viéndolo desde un punto de vista tal vez un poquito científico, vemos que el padre establece en los hijos la esperanza y modelos de esfuerzo, ¿verdad? Es decir, el padre viene y cimienta, establece en los hijos en qué van a creer, cómo se van a conducir en el resto de su vida, y también cómo es que ellos van a enfrentar las situaciones que se van presentando más adelante. Que sé yo, tal vez es una clase de que a nuestros hijos les hace difícil, pero nosotros a veces lo que decimos, ay Dios, si a mí esa clase, para mí es súper fácil, yo no sé cómo a vos se te complica, cómo es que vos no entendés esto y lo otro. A veces esa es la manera que nosotros le vamos enseñando a nuestros hijos. Y por otra parte, pues nuestra madre nos ayuda con nuestras emociones, ahí sí que ir viendo, amados hermanos, más adelante, cómo es que pues nuestros hijos también van a hacer cada una de las obras que tienen que hacer. Pero fíjense que esto es interesante, porque no solo existe el afecto y la atención, porque también existen las recompensas y los castigos. O sea, no podemos dejar a un lado de la disciplina en nuestros hijos, de la corrección, la instrucción, no la podemos dejar de lado. Por otra parte, también la identidad, incluso sexual, depende de la relación muchas veces de nuestros padres. Y la socialización es incluso cómo es que la familia se convierte en la vía más segura por la cual nuestros hijos van a adquirir las costumbres e incluso las normas de una sociedad. Pero, amados hermanos, como les decía, no podemos dejar a un lado la instrucción o incluso la parte espiritual que nuestros hijos necesitan. Fíjense que este es un punto bien interesante, porque cuando hablamos de la parte espiritual que nuestros hijos necesitan, muchas veces la tomamos a un lado o la dejamos hasta de último. Pero fíjense que una de las cosas que podemos motivar a nuestros hijos para poder también, sí que ir entendiendo, es una espiritualidad, pero una espiritualidad dentro de los caminos del Señor. Porque podamos enseñar, qué sé yo, situaciones, qué sé yo, como meditación, yoga, o estar, qué sé yo, buscando otras cosas. Pero la parte, amados hermanos, de buscar el camino, de que nuestros hijos sean enseñados e instruidos en el camino y en el andar del Señor, muchas veces la dejamos de lado, aún siendo padres cristianos. Aún siendo familias cristianas, tal vez nuestros hijos nacieron en el Evangelio y damos por sentados que ellos ya tienen las normas y las estructuras de la iglesia. Pero no es así. Al contrario, ellos las desconocen o no se dan cuenta y simplemente no preguntan. Y nosotros a veces la parte que hacemos es, bueno, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Pero fíjense, amados hermanos, que este es el error en el cual muchos de nosotros hemos caído. Que no hemos proveído esta parte de instrucción, esta parte de enseñanza a nuestros hijos. Por eso dice en 1 Timoteo capítulo 5, verso 8, pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice. Entonces fíjense que esto es bien interesante, porque aquí la Escritura nos dice lo siguiente, que si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces este versículo, amados hermanos, nos viene y nos dice algo bien interesante, y es la provisión que nosotros necesitamos dar a nuestra casa, sea nuestra familia, nuestra propia familia o incluso la iglesia, la casa del Señor. Es necesario, amados hermanos, que así que la misericordia empiece desde nuestra casa.
pero muchas veces tenemos más misericordia de los que están allá afuera que de nuestra propia casa. Pero fíjense que cuando hablamos de esta situación, no podemos usar la fe, el evangelio, como excusa para no proveer a mi propia casa. Al contrario, tengo una mayor responsabilidad y una mayor obligación de venir y dar la provisión correcta a mi hogar. Y esto, como les decía, no solamente compete con lo que les hablaba al principio, del cuidado, el afecto, la identidad, la socialización, sino que también va de la mano esta parte espiritual que nosotros como humanos necesitamos. Fíjense que si yo como cristiano vengo y digo, no, es que yo no puedo venir y decir esto y lo otro porque pues tal vez mi hijo se va a ir de la iglesia o lo contrario. Nosotros tenemos la obligación de enseñar, de instruir y aún de corregir las actitudes de mi hijo aún dentro de la casa del Señor. Pero si yo, en base a, bueno, es que yo tengo miedo, tal vez él se va a ir de la iglesia o algo por el estilo, pues nosotros también estamos incurriendo en un error y nos estamos estorbando el pecado de nuestros hijos. Al contrario, estamos consintiendo y como dice acá, somos peor que un incrédulo. Porque un incrédulo, ¿qué hace? Tal vez es una persona que no conoce al Señor, es una persona que tal vez no tiene nada que ver con la iglesia, ¿verdad? No tiene nada que ver con el Señor, pero él en su forma de vida que él adquirió, él entiende que debe proveer a sus hijos de estudio, de un abrigo, de una vivienda, de salud, pero también muchas veces está esta parte emocional y a veces afectiva que él hace. Y esto les hago una pregunta a nosotros, hermanos. Vamos a así que permitir que muchos tomen terreno en nuestros hijos, o nosotros vamos a hacer esta parte que debemos hacer. Por eso, amados hermanos, si en nuestros, tal vez en nuestra casa hay muchos jóvenes o están llegando a esta parte de la adolescencia, creo yo, amados hermanos, que ese es el momento en el cual como nosotros como padres tenemos que hacer un trabajo más efectivo, un trabajo más de cerca. No porque hayan crecido, porque qué sé yo, ya tienen 12, 13 o incluso hasta de 17 años. Nosotros nos vamos a apartar y decir, es que él ya está grande y se tiene que cuidar solo. Al contrario, él aún no conoce los peligros, o más bien los conoce, pero los ignora de una manera adrede. Pero si yo como cristiano sé que estar yendo muchas veces con malas compañías puede corromper una buena costumbre que yo he aprendido en la casa del Señor, o una costumbre que el Señor mismo me enseñó, ¿cómo yo voy a permitir que mi hijo pueda también pues ser corrompido en base de eso? Por eso les digo que es necesario que nosotros como padres de nuestros hijos, y si hemos creído y seguimos al Señor, debemos entender que nuestros hijos necesitan esta parte, necesitan ser provistos de esa enseñanza y de esa instrucción que viene de parte del Señor. Porque si no, como dice acá, ha negado la fe. Y es que eso es tremendo. Esto es tremendo, hermanos, porque bien dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? El que me niega delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Y yo sé que aquí ninguno quiere eso. Entonces, nosotros, amados hermanos, tenemos que entender que la parte de la corrección, de la instrucción, de la enseñanza, la parte espiritual de nuestros hijos tiene que ser dada. No podemos ignorarla, no podemos hacerla a un lado y decir ya el Señor le hablará, porque fácil es dejarle todo el trabajo al Señor, pero el Señor a nosotros nos dio nuestros hijos. ¿No dice pues herencia de Jehová son los hijos? Entonces, si nosotros tenemos una herencia que viene de parte del Rey, de parte de los cielos, de parte de nuestro amado Dios, ¿qué voy a hacer con esa herencia? ¿La voy a despilfarrar o la voy a cuidar? Es más, y la voy a aumentar. ¿Qué voy a hacer de esa manera? Fíjense que esto hace tanta referencia a aquella parábola de los talentos. Ya el Señor, viene este varón y reparte los talentos entre sus siervos, pero hubo uno que los escondió.
Pero a los otros dos anteriores lo multiplicaron. Pero el que no tenía, vean lo que dice, que al que tiene poco, aún lo poco que tiene, se le quitará. Fíjense que es tremendo. Es tremendo porque entonces muchas veces nuestros hijos nos son quitados, pero a veces es porque nosotros mismos los hemos enterrado y no hemos tomado esta parte de esta paternidad efectiva y responsable que del Señor viene. O no tenemos un padre responsable, un padre amoroso, un padre que nos cuida y nos protege, un padre que viene y nos ama con amor eterno, un padre que viene y nos ha dado la identidad de hijos, un padre que incluso nos ha dado sus normas, sus estatutos y sus decretos. ¿No tenemos un padre así? Por supuesto, lo tenemos, Jehová de los ejércitos. Pero ¿por qué nosotros no entendemos esta parte como padres de ir y cuidar esa nueva generación? ¿Saben a qué nos hemos acostumbrado? A que nuestras generaciones sean cuidadas muchas veces por la sociedad, porque es lo que dice el mundo, porque es lo que dice la maestra o el maestro. No estoy aquí denigrando a esta profesión tan hermosa, al contrario. Yo estoy diciéndoles lo siguiente, que muchas veces dejamos el trabajo que nosotros como padres tenemos a otras personas. Y esto no puede ser así. No puede ser de esa manera, sino que nuestra actitud debe ser como dice el Salmo 78:1. Dice, Masquil de Asaf, escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. Verso 4. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Entonces, esto es bien tremendo, hermanos, porque dice, primero, los primeros 3 versos, en parábolas abriré mi boca, que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. Entonces, fíjense que aquí hasta la misma escritura nos da el método de enseñanza a nuestros hijos. Dice, en parábolas, muchas veces hasta en ejemplos, con dibujitos, si lo podemos ver de esta manera. Esta es la manera en la cual nosotros podemos enseñar a nuestros hijos, muchas veces con ejemplos. Y es que ese es el punto. El ejemplo que nosotros damos, que nosotros hacemos delante de ellos, es esa misma guianza, esa misma enseñanza que ellos ven en nosotros, es lo que van a hacer y van a repetir. Tal vez tuvimos un pasado difícil, un pasado en el cual ni conocíamos al Señor y tal vez hasta llegábamos a nuestros hogares algo elevados. Llegábamos a nuestros hogares borrachos. Y entonces, ¿qué sucede? Muchas veces llegábamos al hogar y entonces nuestros hijos veían todo eso y ahora que han crecido no sabemos ni con qué cara venir y decirles. Pero muchas veces no tomamos esta oportunidad, esto en nuestras manos, sino que simplemente venimos y solamente nos encerramos en ese pensamiento. Y al contrario, tenemos ahí sí que el aval del Señor, de parte del Señor, que nos ha perdonado y nos ha restaurado. Y ahora nos toca que enseñar las consecuencias de eso a nuestros hijos. Pero muchas veces no queremos pasar ese rato amargo, ese rato colorado, sino que al contrario, lo que venimos y hacemos es venir y ocultarlo a nuestros hijos. Ocultar a la nueva generación lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Por eso dice,
El Salmo 78:4, no lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Muchas veces callamos porque decimos, es que nuestro hijo tal vez se va a aburrir o se va a hastiar. Tal vez se puede aburrir o se puede hastiar, pero si en nosotros no existe la provisión efectiva de venir y darle a nuestros hijos la enseñanza verdadera de parte del Señor, no estamos haciendo bien. Al contrario, estamos usando el terreno que el Señor nos da y lo estamos usando como solo para tirar basura. Y usamos muchas veces a nuestros hijos como de esta manera. Pero también nosotros como hijos tenemos que entender que nuestros padres pasaron por un proceso en el pasado difícil, que tal vez ni siquiera tenían al Señor en sus vidas. Pero nosotros, ¿de qué manera vamos a usar, a ver esa situación? Decir, es que mi padre lo hizo, yo también puedo. O vamos a decir, no, yo no quiero pasar por lo que mi padre pasó, yo quiero algo distinto. Yo te digo, la única manera es a través del Señor. Que pongas primero al Señor en tu vida. Dice, ¿por qué? Porque dice en el verso 8, y no fueran para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, dice, una generación obstinada, una generación que no les importaba hacer su capricho con tal de que ellos estaran bien. Muchas veces eso es lo que nosotros le heredamos a nuestros hijos, la obstinación y la rebeldía. Y no le heredamos la obediencia y la humildad. Muchas veces eso es lo que nosotros les enseñamos. ¿Qué es lo que decimos? No, vos tenés que ser como tu papá. Mira, tu papá hizo esto, tu papá hizo lo otro. O mira, yo hice esto. Mira, yo no me dejé de tu papá y vos tampoco te tenés que dejar de nadie. Muchas veces es la enseñanza que nosotros hacemos. Muchas veces no enseñamos a honrar la situación muchas veces en pareja. No se enseña a los hijos a honrarse al uno al otro. Más bien se enseña a venir y a ponerle el pie al cónyuge, sea quien sea el esposo a la esposa o la esposa al esposo. Muchas veces eso es lo que se enseña. Y por eso es que muchas veces nuestros hijos lo menos que quieren saber es de una familia. Muchas veces lo que quieren es venir y salir huyendo. ¿Por qué? Porque no hemos enseñado bien, ni siquiera nosotros. Por eso, amados hermanos, si yo como padre aún tengo partes de pecado en mi vida, partes en las cuales digo yo, sí, ¿por qué hago esto? Bueno, me voy a ir de aquí de boca y no me importa. ¿Cómo yo voy a poder venir a enseñarle a mi hijo una enseñanza verdadera, una instrucción fiel a la palabra del Señor? Por esto, amado hermano, yo como padre necesito limpiarme de todo y ahí sí que tratar la manera de ir llenándome cada vez más de la palabra del Señor para poder yo ministrarle eso a mi hijo. Pero si no es así, sino al contrario, nos encerramos en nuestro orgullo, nos encerramos en nuestra banalidad como padre, me encierro yo en que, ay de mí, ojalá, y esto, y muchas veces cometemos el peor error y decir, es que por tu culpa yo estoy así, por tu culpa y lo otro, y esto y aquí y allá. Muchas veces eso es lo que enseñamos a nuestros hijos, eso es lo que nosotros venimos a enseñarle, a ministrar y la herencia que le damos. Que a veces nuestros hijos son un estorbo, que son una pérdida de tiempo, que son unos tontos, que son fatuos, que no tienen inteligencia. Muchas veces eso es lo que les heredamos a ellos. Pero nosotros, amados hermanos, tenemos que entender que aunque nuestros hijos tal vez sean a veces difíciles de tratar, tenemos que corregirlos. Porque dice Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del niño. La vara de la disciplina la alejará de él. Oigan bien, dice, la vara de la disciplina. No está hablando aquí la vara solo por venir y golpear a nuestros hijos. No, o sea, que la corrección tiene que haber un porqué. No simplemente, andate de aquí porque ahorita estoy bravo. No, al contrario, tienen que decir, mira, haceme el favor. O no sé, ¿verdad? Como ustedes le hablen a sus hijos, mira, tienes que hacer tu cama.
tenés que ordenarla, tenés que ponerla bien. No va a pasar todo el día a tu cama así, por darles un ejemplo. Pero muchas veces lo que venimos es hacer todo lo contrario. Ver que nuestro hijo está actuando de una manera necia. ¿Qué hacemos nosotros? Ay, no, mi hijo, no te comportes así, por favor. Realmente, amados hermanos, les digo, dentro de la vida de nuestros hijos, necesitan esta parte de corrección. Tengan aún hasta a la mayoría de edad. Necesitan esta parte de corrección. Porque ellos, como dice acá, la necedad está ligada al corazón del niño. Entonces muchas veces nuestros hijos son así. O tal vez lo estoy sobreexagerando un poco, pero ¿qué tal? Tal vez nuestros hijos tienen, qué sé yo, quieren algún dulcito o quieren un helado. Pero decimos, mira, mi hijo, yo ahorita no te lo puedo dar porque tal vez no ha almorzado o tal vez no ha comido o algo por el estilo. O tal vez simplemente no había plata en ese momento. Muchas veces, ¿qué hace? Empiezan a llorar y esto y lo otro, y lo que nosotros hacemos es venir y te callas y ahí van los golpes. Pero muchas veces no le explicamos, mira, fíjate que yo ahorita no puedo porque no tengo dinero o simplemente eso. Tal vez nuestro hijo no lo entienda, pero en ellos está sembrando de una manera correcta. Pero si nosotros no tenemos este cuidado en nuestra generación, sino que al contrario, venimos y contemplamos el pecado de nuestros hijos, no vamos a poder hacerlo bien. Dice la palabra de Dios, Job 1:1. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecían holocaustos conforme al número de ellos. Porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre, dice. Esto es tremendo, hermanos. Miren, fíjense que esto es bien importante que lo veamos a detalle. Porque Job dice, hablando de Job, dice, era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese era Job. Pero sus hijos, ¿cómo eran? De sus hijos no se dice nada. Lo único que se dice es que le gustaba hacer banquetes y estar bebiendo. Ahí lo dice. Dice, sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, dice. O sea que ya tenían hasta su bosquejo. Mira, hoy toca en la casa de aquel, vamos a ir a ver esto, vamos a hacer esto. Y la otra semana toca en la semana de aquel. Y aquella cuando le toca, le toca, es que a mí me gusta. O sea, imagínense. Esos eran los hijos de Job. Prácticamente eran los hijos de un ministro. Y muchas veces la condición de nuestros hijos es así. Les gusta dar banquete. Les gusta hacer deleite a la carne. Les gusta venir y andar bebiendo del vino del mundo. Esos son muchas veces los hijos que muchas veces hay dentro de las iglesias, dentro de la casa del Señor. Y como padres muchas veces lo que hacemos es todo lo contrario. Como padres venimos y hacemos cualquier otra cosa, menos darles a nuestros hijos la corrección y la instrucción. Muchas veces eso es lo que no hacemos. Fíjense, dice que Job venía y dice que los mandaba a buscar. Dice, cuando los días del banquete, imagínense, no era ni un día ni dos, dice que eran varios días en los que ellos pasaban enfiestados. ¿Qué hacía Job? Los mandaba a buscar, los santificaba y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Si él tenía este pensamiento, como dicen por ahí, se vale la pensada. Si él tenía este pensamiento, ¿será que no había escuchado a sus hijos que habían hecho algo así? Yo creo que sí. Para que él tuviera ese pensamiento,
era porque él mismo sabía que sus hijos estaban haciendo esto. Mire, dice que los santificaba, o sea, su padre mismo venía y los hacía venir y esto y lo otro. Pongámoslo de esta manera. Tal vez pasaban, qué sé yo, de lunes a viernes enfiestados. El sábado los mandaba a llamar y el domingo los sentaba en las primeras filas de la iglesia. Y entonces, o sea, y otra vez, y el día del lunes, ya, nuestro papá ya hizo lo que tenía que hacer y va, sigamos con la fiesta. Eso era lo que hacían. Y fíjense que lamentablemente muchos jóvenes en las iglesias caen en esta situación. Vienen, qué sé yo, el día domingo, qué bien el Señor me habló, y etcétera, y el lunes que ponen el pie tal vez en el colegio o reciben sus clases, se les olvidó el Señor. Pero no podemos ser así. Nosotros como padres, alguien me va a decir, hermano, pero yo no puedo estar detrás de mi hijo donde sea. Tal vez no puedes estar donde sea, pero sí le puedes enseñar el temor al Señor. Porque los hijos de Job no tenían temor de Dios, sino porque en cada momento Job los tenía que santificar. ¿Por qué lo tenía que hacer? Nosotros, amados hermanos, tenemos la obligación como padres enseñar el temor de Dios a nuestros hijos. Porque si nosotros no enseñamos el temor de Dios a nuestros hijos, vamos a tener una generación perversa, una generación rebelde, una generación que va a tratar las cosas del Señor como que fueran cualquier cosa del mundo, que pueden venir a hacer y deshacer como ellos quieran, mas no van a tener en cuenta que Dios es un Dios celoso, que Dios es un Dios santo, sino que simplemente me van a decir, pues ya pequé yo, pues ya pasé tomando toda la semana, ya pasé fumando. Es más, si ahorita me acabo de echar un cigarro y aquí estoy tocando. ¿Será que eso le agrada al Señor? Si a nosotros como padres no nos agrada que nuestros hijos nos mientan, que se burlen de nosotros, ¿cómo se sentirá el Señor? Si nosotros, siendo padres, no corregimos ni instruimos a nuestros hijos. Por eso les decía, el que no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, es peor, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, decía. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a permitir o avalar el pecado de mi hijo? ¿O le voy a enseñar un camino recto? ¿Saben por qué? Porque dice Ezequiel 16:20, tomaste además a tus hijos y a tus hijas que habías dado a luz para mí, y se los sacrificaste como alimento. ¿Acaso eran poca cosa tus prostituciones para que mataras a mis hijos y se los ofrecieras haciéndolos pasar por fuego? Y en todas tus abominaciones y prostituciones no te acordaste de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, revolcándote en tu sangre, dice. Esto es tremendo, hermanos. Pero vean cómo es que el mismo Dios viene y dice, tomaste a tus hijos, dice, los que habías dado a luz para mí, dice, tanto hombres como mujeres, y los sacrificaste como alimento. Es decir, permitiste que vinieran los Baales, que vinieran cualquier ídolo, que viniera cualquiera allá afuera y los devorara e hiciera con ellos como quisiera. Y todavía le dice, ¿acaso eran pocas tus prostituciones para que mataras a mis hijos? Dice. Es que ese es el punto, hermanos. Los hijos que tengamos en realidad no son nuestros, son de Dios. Imagínense, tal vez es un alma que el Señor te dio a cuidar. Tal vez son 2 o tal vez, qué sé yo, son 32 almas las que el Señor te dio. Yo no lo sé. Pero por cada una de esas almas tú has de dar cuentas. ¿Y qué cuentas has de dar delante del Padre? Porque ahí le dice, mire, el Señor mismo le reclama a Israel y le dice, ¿por qué hiciste esto? Porque esos hijos que tú habías dado a luz para mí, viniste y los hiciste con ellos como que querías. Dice, haciéndolos pasar por fuego. O sea, prácticamente viniste y los ofrendaste al primero que se te pasó y ahí está.
¿Qué vamos a hacer, amados hermanos? Esta es la generación, lamentablemente, la generación en la cual estamos. Permitiendo el pecado de nuestros hijos, permitiendo muchas veces que nuestros hijos vengan y hagan a veces con nosotros como padres como quieran. Entonces, como una vez mi pastor me dijo, ¿verdad? Dijo lo siguiente: antes del temor a Dios, tiene que haber el temor a los padres. No estoy hablando de miedo, estoy hablando del respeto. Alguien mira, pero para respetar, para que te respeten primero tienes que respetar. Bueno, pero ¿y si en nosotros nunca se nos fue enseñado el respeto, el amor al Señor? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a permitir que la generación nueva que se levante, no solamente dentro de la iglesia del Señor, sino aún de la propia nación, donde sea que tú me estés viendo. Vas a permitir que sea una generación llena de odio, llena de rencor, llena de lujuria, de adulterio, de fornicación. ¿Vas a permitir que eso sea así? Por eso te digo, tú como padre tienes mayor responsabilidad. Tienes mucha responsabilidad en tus manos. No solamente es venir y proveerle un par de tenis o el mejor estudio en donde sea. No, también está la parte espiritual que debes enseñarle a tu hijo. ¿Sabes por qué? En Primera de Reyes, vamos a ir a, Primera de Reyes, capítulo 16 y verso 29. Dice acá: Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. Y como si fuera poco, dice, el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Y edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Acab hizo también unas acera, y así Acab hizo más para provocar al Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel, que los que fueron antes que él. Entonces, fíjense que esto es tremendo. Esto es pero bien, bien tremendo, porque aquí estamos hablando primero de Acab. Prácticamente se convirtió en todos los como el padre de todos los de Israel. Pero vean que cómo es que él viene y prácticamente pervierte a Israel de una manera totalmente garrafal, de una manera muy explícita, porque dice, y como si fuera poco, dice, el andar en los pecados de Jeroboam, tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Fíjense que esto, amados hermanos, me llama la atención, porque no solamente viene él y provoca al Señor, sino que viene y todavía toma por mujer a una que no tenía que tomar por mujer. Pero no acaba ahí, porque dice, y edificó un altar a Baal, y también pues hizo también una acera. Esta parte, amados hermanos, de Baal y de acera, fíjense que es bien, bien interesante. Dice, Baal quiere decir, para quienes están apuntando, es la H 1167, dice, que quiere decir maestro, esposo, dueño o enseñorearse. Por otro lado está acera, que esta viene de Astarte, que es la H 6253, diosa fenicia del amor y del aumento. Miren, dice, Acera era madre de todos los dioses. Entonces, fíjense que si nosotros vemos esto, amados hermanos, viene a Acab y quita la paternidad del Señor en Israel y establece establece un dueño de Israel, alguien que se iba a enseñorear sobre ellos, el cual era Baal. Pero también incluso da una madre a Israel.
Y fíjense que esto a mí me llama muchísimo la atención, porque muchas veces sin querer, a veces hasta por ignorancia, nosotros como padres hacemos lo mismo. Fíjense que en vez de nosotros fungir como padres, permitimos que otros vengan y sean los padres de nuestros hijos. Encuentran a alguien que les enseñe, a alguien que sea su dueño, a alguien que se enseñoree sobre ellos. Peor aún, a nuestras jovencitas, a nuestras hijas, permitimos que alguien venga y se enseñoree y sea su esposo, que sea un Baal. Por otro lado, nuestros hijos, nuestros varones, permitimos que sean aceras a las cuales ellos sirvan. Es decir, aquellos que vengan y rompan el orden del Señor y entonces ellos sean solo niños que tienen una mamá con la que se casaron. Fíjense que esto no puede ser así, hermanos. Al contrario, nosotros tenemos que romper con esa manera tan torcida. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, a esta nueva generación, que se vaya otra vez sobre esto, que otra vez caiga en lo mismo, que otra vez caiga en esa, prácticamente en esa corrupción, en esa degradación que a ellos les fue impuesta, lamentablemente, por nuestra culpa. Entonces les pregunto, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a permitir que otros cuiden a esta nueva generación? ¿Que el diablo venga y cuide a esta generación? ¿O va a ser el Señor el que cuide a esta nueva generación? ¿Qué vamos a hacer? En nuestras manos está. Ahora les hago la pregunta, ¿cuántas generaciones no se han perdido a causa que los mismos padres no han tomado en sus manos el papel que tienen que hacer? ¿Cuántos padres? ¿Cuántas generaciones? ¿Cuántos hombres y mujeres, cuántos esposos se separaron por diferencias, qué sé yo, del dinero? ¿Cuántos matrimonios se dividieron a causa de que uno corregía y el otro consentía? ¿Cuántos? Y aquí puedo pasar, creo yo, que todo el día hablando de esto, pero les hago la pregunta. ¿Quieren romper con esa manera de pensar, con esto que el enemigo ha hecho por muchas generaciones? ¿O vamos a seguir en lo mismo? Porque fácil es venir y hacer lo que todos hacen. Pero les hago la siguiente aclaración. Si aún los incrédulos, aquellos que no conocen del Señor, hacen un buen papel de padres y madres, ¿por qué nosotros, teniendo al Padre eterno que es nuestro Dios, no lo hacemos? ¿Ya ven? Estamos negando la fe. Yo no quiero negar la fe. Más adelante dice la Escritura que el Señor pues viene y manda a Elías delante de Acab. Pero vean, yo quiero resaltar este punto en el capítulo 18 y verso 19 en el primer libro de Reyes. Ahora pues, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de la acera que comen a la mesa de Jezabel. Acá envió mensaje a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, dice. Fíjense que esto era bien interesante. Era bien importante, amados hermanos, porque estos profetas, tanto de Baal como de Acera, eran hijos de Israel. No podían haber sido de otro lugar. Imagínense, una de las cosas que los reyes podían hacer en Israel en aquel momento era tomar los hijos de quien sea y ponerlos a trabajar como él quisiera. Y fíjense que esto mismo, amados hermanos, muchas veces nosotros, en vez de convertirnos en imagen y semejanza de nuestro Padre, nos convertimos en Baales de nuestros propios hijos y nos enseñoreamos de ellos. Queremos que nuestros hijos padezcan las mismas cosas que nosotros padecimos. Queremos o incluso sucede lo contrario. Queremos que nuestros hijos no padezcan lo mismo y por esa misma razón les permitimos hacer lo que sea. Y no puede ser de esa manera. Fíjense que
fíjense que dice, y que comen a la mesa de Jezabel. Entonces, cuando hablamos de una mesa, hermanos, estamos hablando de una cátedra. O sea que ellos eran enseñados en la doctrina de Jezabel. Cosa tremenda, hermanos. Esto es muy tremendo, porque entonces lo que a ellos se les enseñaba era lo que dice Apocalipsis capítulo 2 y verso 18. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras, dice. Wow, hermanos. Realmente, ¿qué es lo que nosotros vamos a permitir que sea enseñado a nuestros hijos? ¿Qué vamos a permitir en qué mesa queremos que nuestros hijos se sienten? ¿En la mesa del Señor o en la mesa de Jezabel? Jezabel nada quiere para venir a instruir a nuestros hijos y enseñarles a hacer lo que ellos quieran. ¿Saben cómo se pueden sentar nuestros hijos a la mesa de Jezabel? ¿Saben cómo lo pueden hacer? Vayan. No estoy satanizando las redes sociales. Vayan. Que les piden a sus hijos qué es lo que se les está enseñando en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Tumblr, en lo que sea. Vayan y pregúntenle a sus hijos qué es lo que ellos ven. Les aseguro que ellos les van a mentir. Y los que no le mientan, pues que Dios bendiga a ese muchacho o a esa muchacha. Les aseguro que ellos están comiendo a la mesa de Jezabel constantemente. Y nosotros ni nos hemos dado cuenta. No nos hemos dado cuenta. ¿Saben por qué? Porque dice, a que cometan actos inmorales. Y es que esa es la enseñanza de Jezabel. La enseñanza es venir y a tener esa inmoralidad sexual. Y una inmoralidad sexual destruye familias, destruye comunidades y aún congregaciones. Entonces, ¿qué es lo que enseña también Jezabel? A no arrepentirse, a ser obstinados. ¿Se recuerdan qué fue lo que hizo Jezabel cuando llegaron? Creo que fue Jehú el que llegó. Le dijo, ¿quién está conmigo? Dijo. Pero antes de eso vino Jezabel y se pintó y se arregló y dijo, es el rey, dijo. O sea, en ella no existe un arrepentimiento, no existe el venir y decir, bueno, sí, yo he pecado, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Esa es la doctrina de Jezabel. Y muchas veces nosotros como padres hacemos de esta manera. Nosotros mismos somos los que invitamos a nuestros hijos a que vayan a la mesa de Jezabel y estén ahí. Pero fíjense, amados hermanos, que algo tan interesante que podemos resaltar es esto. Que cuando nosotros como padres consentimos a nuestros hijos, matamos esa estirpe nueva que viene de parte del Señor. Ahora bien, lo voy a poner de esta manera. Cuando nosotros como padres nos convertimos en Acabs y Jezabel, nosotros vimos y matamos la estirpe profética que muchas veces, que más bien salió de nuestros lomos por medio del Señor. Y ahora les pregunto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a permitir que nuestros hijos estén cometiendo inmoralidades sexuales, que coman las cosas sacrificadas a los ídolos. Eso queremos de nuestros hijos. Porque si nosotros permitimos esto, dice la Escritura,
Dice, y a sus hijos mataré con pestilencia. Wow. Mire. Queremos que nuestros hijos caigan en la pestilencia, es decir, que caigan tan sucumbidos en el pecado de tal manera que no puedan salir de ahí. Que estén, qué sé yo, condenen su propia vida, la vida de sus hijos y la siguiente generación otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo. Yo les digo, hermanos, yo no quiero una generación así. Yo no quiero que ni mis hijos, ni mis nietos, ni mis tataranietos o cascaranietos estén atados o estén sentados a la mesa de Jezabel. Yo renuncio en el nombre de Jesús. Yo sé que tú también, pero tienes que tomar tu papel como padre. ¿Por qué? Porque va a venir cualquiera y se va a enseñorear. Y alguien me dirá, hermano, pero ¿qué voy a hacer si mi hijo está metido en las drogas, está metido, se está emborrachando, se está metiendo con mujeres? Mira, dice la palabra de Dios, esto lo voy a leer así por causa del tiempo, dice la palabra de Dios, que Saúl vino y pues cometió pues actos que no debieron hacerse con los gabaonitas. Y pues hubo una gran sequía en Israel. Entonces vinieron pues, vino el rey David con los gabaonitas, dijo, miren, pues perdónenme, pero ¿qué puedo hacer por ustedes para que por favor nos perdonen y nos bendigan? Pues mira, ellos dijeron, no queremos plata ni oro, no queremos nada de las riquezas de Saúl, sino que danos 7 jóvenes de la casa de Saúl. Esto es tremendo, hermanos. Esto es tremendo porque muchas veces nuestros hijos, a veces lo que sucedió es que nosotros rompimos esta parte de la maldición como padres, pero nuestros hijos no se pudo. ¿Pero qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que estar orando y no cansarnos de orar por nuestros hijos. Porque cuando se les dio muerte, dice que cuando ellos pues murieron, fue en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la cosecha de la cebada. Y dice, y Rispa, esto es el segundo libro de Samuel, capítulo 21 y verso 10, y Rispa, hija de Aja, tomó tela de cilicio y lo tendió para sí sobre la roca, desde el comienzo de la cosecha hasta que llovió del cielo sobre ellos, y no permitió, dice, que las aves del cielo se posaran sobre ellos de día, ni las fieras del campo de noche. Es decir que, miren pues, es que aquí podemos tomar dos maneras de pensar. Una, bueno, mi hijo está así, que el Señor tenga misericordia, yo sé que el Señor lo va a tocar en algún momento y esto y lo otro. O podemos tomar la siguiente actitud y decir, Padre, por favor, toca el corazón de mi hijo, que él se arrepienta, que él conozca. Una de esas dos actitudes podemos tomar. Pero aún así, dice, y no permitió que las aves del cielo, o sea que no permite, o sea, ella estaba velando que sus hijos no se perdieran más, pues. Que sus hijos no estuvieran ahí otra vez, como dicen, tentando al león para que solo se voltee y los devore. No, ella estaba atenta a sus hijos. Era una madre. Pero eso tampoco quiere decir que solo las mamás tengan que hacerlo. Nosotros como padres también. Nos toca que hacerlo con nuestros hijos. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra de Dios. Mateo 10:34. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. El Señor viene a cortar toda la maldad. Porque viene a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y a los enemigos del hombre serán los de su misma casa, dice. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, vean, amados hermanos, lo que aquí la escritura nos dice, y el que no toma su cruz, es decir, el que no viene y sacrifica la banalidad,
la herencia de parte de nuestros de heredad de nuestros padres, el pecado que viene de a veces de nuestros padres, o el pecado nuestro, no va a poder ser digno del Señor. Entonces alguien mira, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto? Vamos ahí. Y es lo siguiente: si yo no vengo y tomo esta cruz, es decir, si yo no vengo y corrijo la actitud de mis hijos, porque digo, es que pobrecito mi hijo, estamos condenando la destrucción, estamos condenándolo al fuego eterno. Y porque yo sé que el Señor ofrece salvación, yo tengo que enseñarle a mi hijo una vida consagrada al Señor, sea a mi hijo o a mi hija. Aún, qué sé yo, tal vez fue alguien que tal vez es hasta el mismo sobrino o al qué sé yo, lo que sea. Pero tengo que enseñarle una vida consagrada al Señor. Porque si no es así, esta generación se va a perder. Dice Apocalipsis 2:24: pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al vencedor, al que guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. Eso es lo que el Señor nos tiene. Eso es lo que el Señor tiene preparados a aquellos que no queremos la doctrina de Jezabel, aquellos que renunciamos al conocimiento de las cosas profundas de Satanás. Yo no quiero eso, yo quiero la profundidad del Señor. Y ahora te pregunto, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué anhelas tú? Ya para concluir, dice la Escritura, 2 Corintios capítulo 6 y verso 16. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo. Habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Yo seré para vosotros Padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que si yo te pregunto, ¿qué quieres tú? ¿Quieres el acuerdo con las tinieblas? ¿O quieres tener un acuerdo con el Señor? Yo quiero tener un acuerdo con el Señor. Yo quiero ser hijo del Señor. Yo quiero ser su hijo. Yo quiero que Él sea mi Padre. Y lo mismo debemos enseñarle a nuestros hijos. En anhelar llegar a un día en el cual nos diga, bien hecho, siervo bueno y fiel. En aquel día en el cual Él diga, hijo mío, te esperaba. Yo eso lo anhelo. Yo anhelo eso. Pero nuestros hijos lo anhelan. Es la pregunta. Yo te digo en este día, cuida a tu generación. Cuida la estirpe que el Señor te dio. Porque puede ser que por estar muchas veces tal vez avalándole el pecado, estás matando el ministerio que el Señor le dio a él. Y en el nombre de Jesús, renunciamos a toda esa vana manera de vivir de nuestros padres. Porque hoy queremos la vida de Cristo. Queremos la vida de nuestro Señor, queremos la vida de nuestro amado Dios. Esa es la vida que queremos. Una vida en totalidad a Él. Es donde estás, inclina tu rostro, déjame orar por ti. Y digámosle, Padre bendito, perdónanos. Perdóname, Señor, perdónanos a todos, Señor amado, por ser malos padres. Por Padre Santo no tener el cuidado de nuestros hijos, no tener el cuidado de lo que tú nos has dado.
Señor de gloria, ven hoy sobre nosotros y danos, por favor, el coraje, la valentía, Señor, la instrucción correcta para nuestros hijos. Padre, ayúdanos, Señor, y abre nuestros sentidos espirituales para poder entender y discernir lo que a nuestros hijos les está sucediendo. Padre de gloria, en el nombre de Jesús, danos hoy las palabras correctas. Danos hoy, Padre Santo, de tu corrección, Señor. Danos hoy, Señor, la instrucción, Señor, para poder darla a nuestros hijos. Perdónanos, Señor, y cauteriza el pecado en nosotros. Y como padres hemos ministrado sobre nuestros hijos el pecado, perdónanos. Perdónanos, Padre de gloria, porque nosotros queremos darte a ti una generación digna de ti, una generación, Señor, que se levante con poder y con gloria. Y en el nombre de Jesús echamos fuera a todo espíritu jezabélico de nuestras generaciones, a todo espíritu de Acabe. En el nombre de Jesús lo echamos fuera y renunciamos a la doctrina de Satanás, renunciamos a la doctrina de Jezabel, renunciamos a la doctrina de Acabe, Señor, porque hoy queremos, Señor, tus pensamientos, tus palabras, tu doctrina, Señor. Eso es lo que nosotros queremos. Ayúdanos a cuidar, Señor, lo que tú nos has dado en el nombre de Jesús, Señor eterno. Gracias, Padre de gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, amado hermano. Ha sido un gusto estar acá nuevamente contigo. Hasta pronto.